Saludamos a la ministra de Vivienda, la doctora Catalina Velasco. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Bienvenida para contarnos hoy qué está pasando con Mi Casa Ya. Muchas gracias. Buenos días. Me encanta estar aquí con ustedes. Gracias, señora ministra. Bueno, vamos a mirar cómo están las cuentas, las previsiones que se tenían previstas, para este año, el 2023. 1.2 billones de pesos inicialmente para atender a 41.000 familias, pero hay un ajuste en ese presupuesto. Pues así como tú lo dices, hasta este momento estos son los recursos disponibles, 1.2 billones. Pero hay una maravillosa noticia que el señor presidente le ha dado al país el día de ayer, la semana pasada, tal vez el jueves o viernes, y es que vamos a ampliar la cobertura de Mi Casa Ya. 1 billón adicional para un total de 75.000 subsidios, es decir, los que venían pendientes del año 2022 más los 52.000 que ya han hecho su ahorro, ya tienen su crédito, ya hicieron su negocio inmobiliario, están listos para comprar su vivienda y solo les estaba faltando su subsidio de Mi Casa Ya. Todas las familias que necesitan subsidio y cumplen con los requisitos, si el Congreso de la República aprueba la adición que el presidente solicita, pues tendrán la posibilidad de tener su casa propia. Camacol dice que estaban pendientes 52.000 familias de esos subsidios. ¿Qué responderle a él entonces? La respuesta es maravillosa, es que las familias que están pendientes van a tener su subsidio con una adición de 1 billón que será tramitada en el Congreso. O sea, el total de adiciones va a ser para atender 75.000 familias, decía usted, ministra. Así es, todas las familias que ya están listas para recibir su subsidio y que cumplen con los requisitos, si el Congreso aprueba la adición, tendrán su subsidio. Bueno, aquí la clave de todo esto es el Sisbén. La encuesta que se hace allí, el foco está allí, contamos. ¿Cuáles son los subgrupos del Sisbén que van a ser beneficiados? Bueno, nosotros hemos identificado que las personas que tienen Sisbén entre A1 y C8 van a tener 30 salarios mínimos de subsidio a la compra de su vivienda. Y de C9 a D20 van a tener 20 salarios mínimos. Es decir, entre 20 y 30 millones de pesos subsidio a la cuota inicial. Correcto. ¿Y hay cobertura de intereses? ¿Cuál va a ser? Sí, mantenemos la cobertura de intereses. Sabemos que la coyuntura macroeconómica es difícil, que las cuotas bajan cuando tenemos cobertura de interés. Para las viviendas VIP será de 5 puntos y para las viviendas BIS de 4 puntos. Esto por 7 años. Por 7 años. ¿Qué otros, esto es independiente de otros subsidios que pueda tener una familia, ministra? Pues hay esfuerzos, por ejemplo, de las cajas de compensación o de las entidades territoriales, alcaldías, sí, gobernaciones. Vamos a mantener, nos gusta unir esfuerzos y nos gusta que las familias puedan tener diferentes subsidios para mejorar sus posibilidades económicas. Entonces, independientemente de eso, ¿qué tanto subsidio podría tener una familia, ministra? Bueno, hay familias que pueden tener incluso 60 salarios mínimos si cumplen las condiciones. Hay cajas de compensación que dan hasta 30 salarios mínimos. Eso llegaría casi a 70 millones de pesos para atender una familia. ¿Este año cuántas vamos a tener beneficiadas en total, usted prevé? En total vamos a desembolsar 75.000 subsidios de Mi Casa Ya. Todas las familias que 2023. Tienen 2023, las que se asignaron el año pasado, más quienes ya tienen ahorro, crédito, han hecho un negocio inmobiliario, es decir, están listas para firmar escritura en los próximos 6 meses, van a tener subsidio de Mi Casa Ya. ¿Por qué se demoró esto en retomar el tema, ministra? Bueno, son los asuntos presupuestales que para las familias son una dificultad, pero hemos trabajado sin descanso y, por supuesto, necesitamos el apoyo del Congreso, que sabemos que entiende el interés de las familias por tener su vivienda. El tema de inscripciones se abrió el pasado 10 de abril. ¿Quién debe hacer la inscripción para esos programas, ministra? Las familias ya han hecho un proceso y todas tienen un crédito aprobado en una entidad financiera o en una cooperativa. Son las entidades financieras las que hacen la relación interna, el proceso interno con el Ministerio de Vivienda. Las familias deben hacer su encuesta Sisbén, a llegar ese requisito y es a través del banco que se hace la relación para asignar el subsidio entre el Ministerio de Vivienda y el banco. O sea, no es que la familia vaya ahorita ya a su... Al ministerio, no. Las familias lo conocen bien, llevan ya varios meses, varios años haciendo ahorros,
haciendo su compra. Esto no es que de un momento para otro, ¿cuánto tiempo nos demoramos todos en este proceso? Y es una alegría realmente poder completar. Esto es como el cierre de un sueño de millones y millones de familias. ¿Cómo ha sido el papel de las alcaldías o qué papel juegan aquí en este proceso, ministra? Le hemos pedido a las alcaldías que nos den un apoyo para aplicar la encuesta SISBEN a las familias que no lo tienen. Vale decir, la mayoría de los hogares en Colombia tiene ya su encuesta SISBEN, pero quienes no lo tienen deben dirigirse a las alcaldías, solicitar la aplicación. Y también sucede a veces que las personas se sienten insatisfechas, consideran que su puntuación no es correcta, se puede solicitar un ajuste, una rectificación, y los alcaldes, las alcaldesas han sido fundamentales para que esto sea posible. El papel de las constructoras aquí, ¿cómo es y cómo ha sido? Las constructoras son el motor económico de nuestro país. Nosotros sabemos el impacto que tienen en la economía y por eso el gobierno del cambio ha resuelto hacer un apoyo inmenso. Si hacemos sumas, son 2.2 billones de pesos que se inyectan a la economía a través del sector de la construcción, que llega a las familias. Esto tiene un impacto anticíclico. Estamos comprometidos con la economía de Colombia. Entonces, aquí tenemos el proceso, ministra. Es a través del SISBEN. Entonces, las familias acuden hoy día a las alcaldías, ¿cierto?, en sus municipios, sí, porque algunas alcaldías han dispuesto de unas oficinas especiales, ¿verdad?, para eso, para atender a la población, ¿verdad? Sí, ha sido maravilloso el apoyo de alcaldes y alcaldesas en diferentes lugares donde han dispuesto personal especial para atender a las personas que quieren ser beneficiarios de Mi Casa Ya. Allí se solicita la aplicación de la encuesta y a través de la entidad financiera se realiza todo ese trámite. Y a partir de ahí es un proceso entre el banco, la entidad financiera y el Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Pero quisiera decir que lo estamos haciendo muy rápido. Nosotros abrimos la plataforma la semana pasada y estamos haciendo asignaciones semanales hasta agotar los recursos disponibles y una vez tengamos la adición, continuar en esas asignaciones. Semanalmente se va a ver que las familias se van a volver beneficiarias de Mi Casa Ya. ¿Tiene usted un balance de esa primera semana o está muy... Estamos avanzando. ¿Cuál es el balance más importante? Que ya todas las entidades financieras han iniciado el proceso, que ya las familias conocen el sistema y vamos avanzando rápidamente. Ya estamos haciendo asignaciones afortunadamente. Un total de beneficios va a ser entre 20 y 30 millones de pesos que va a entregar el gobierno de manera directa, esto para aplicar a la cuota inicial, nos explica la ministra. Ministra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo que destacar, que agregar sobre este proceso y sobre este programa? Pues un compromiso de este gobierno con la vivienda, pero especialmente con las familias que ya han hecho un esfuerzo financiero y que ahora van a ver que es realidad el sueño de tener casa propia. Esto también es un parte de tranquilidad también para las constructoras a través de Camacol, que habían dicho hay 52.000 familias que están pendientes de esos subsidios y es una respuesta directa a ellos entonces, ministra. Es respuesta directa a la economía, a las constructoras, a las familias, a toda la sociedad colombiana que cree que Mi Casa Ya es un programa importante. Este gobierno ha hecho ajustes para mejorarlo y continúa impulsándolo. Gracias, señora ministra, por estar aquí en Noticias Caracol, el canal de la gente. Buenos días.